Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este jueves 20 de abril del año 2023. En este momento usted sintoniza en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. También nos puede usted sintonizar por la aplicación Actualidad Media Group. Usted descarga esta aplicación gratuita en su teléfono celular. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo por acá. Recibo el saludo, en el día de hoy, de Enrique Romero. Está en La Azulita, Mérida, café en mano. Williams Pacheco en Guayaquil. Guillermo Trian en Humboldt, Texas. Guillermo Lozada en John Creeks, Georgia. Jennifer Quilice desde Caracas, país que no da tregua en sobresaltos. Tienes toda la razón del mundo, Jennifer. Muchísimas gracias. María Alicia Cifontes nos manda la bendición. Amén. Ella está en Caracas. José Luis Machado está en Ciudad de México. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Feliz mañana. Ya es jueves. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Pero con Laura, mucho ánimo. Qué bien. Pero ponte allí para que te puedan ver en la camarita, ¿no? Para que te vean. Tienen que rodarle el micrófono, Laurita. Con una franela rosada, muy bien. De Las Vegas. De Las Vegas. De Las Vegas. Esta te la trajeron de souvenir. Ajá. Pensé que había sido a Las Vegas. No quisiera. Mira que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Exacto, pero no me preocupo. Bueno, Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y a todos los oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 20 de abril, es el día de San Teodoro. Es el día de Santa Hildegunda. Felicitaciones, Hildegunda. Es el día de Santa Asindina. Y es el día de Santa Oda. Oda. Bueno, recuerdo tanto aquel tema del medioevo que se llamaba poema, no oda. Muy bien, en el calendario astrológico. Era el talento de Carlitos Morián, que era increíble, de verdad. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos algo bien movido allá arriba. Fíjense. A los 12 minutos después de la medianoche llegó la luna nueva. La luna nueva es el inicio del ciclo lunar. Eso quiere, según se lee aquí, eso dice, luna nueva, tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Esa luna nueva, de inmediato, a los 30 minutos después de la medianoche, entró en Tauro. De manera que tenemos a Tauro, la luna creciente en Tauro, que es una luna sumamente propicia, porque es la luna de la gordura, la abundancia, es la luna de la prosperidad, es la luna para que usted invierta dinero, buena para adquirir bienes, muebles, inmuebles, es la luna para iniciar una dieta para engordar, porque todo va a crecer con esta luna. Y a las 4:13 de la madrugada, el sol entró en Tauro. De manera que a este momento tenemos luna creciente en Tauro, sol en Tauro, en este 20 de abril del año 2023. Nuestra agenda del día
La vamos a comenzar aquí en Miami con César Batis, director del Pitazo. Claudia Díaz Guillén, conocida como la enfermera de Hugo Chávez, quien también fue tesorera de la Nación, ha sido condenada a 15 años de cárcel aquí en Florida por lavado de dinero. Igual le ocurrió a su esposo. En Lima vamos a conversar con el periodista Alfonso Baella de Canal B. El expresidente Alejandro Toledo será entregado mañana viernes al Perú. Será extraditado y le espera la justicia ya en Perú. En Caracas vamos a conversar con Javier Ignacio Mallorca, el fiscal general de la dictadura de Maduro, Tarek William Saab, informó que subió a 80 el número de detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción, pero luego bajó, corrigió en el mismo tuit y dijo que no, que eran 60. Hay 20 que están en una suerte de limbo. Y vamos a ir a Orikniv. Esto es un puesto fronterizo en Ucrania, cerca de la ciudad de Bakhmut, donde está el periodista Oleksiy Oktydak, quien nos va a reportar de la situación de la guerra en este punto que está ya en el frente. Y nuestro foro del día, hashtag, no tengo el hashtag. Pequeño detalle. Filtraciones y redes sociales. Filtraciones y redes sociales, porque vamos a ocuparnos de esa red Discord, desde donde vino la filtración, donde se produjo la filtración. ¿Qué es Discord? ¿Cómo funciona Discord? ¿Y por qué se pudo producir esa filtración? Eso lo vamos a analizar con Anibel Villarroel, quien es consultora en ciberseguridad en Madrid. Y el aspecto político de esa filtración, sus consecuencias, las vamos a analizar en Washington con Pablo Pardo. Ese será pues nuestro foro del día de hoy con el hashtag, ¿cómo dijiste? Filtraciones y redes sociales. Cuando repasamos la efemérides del día de hoy, en 1586, el 20 de abril, nació Isabel Flores de Oliva, en la ciudad de Lima. Isabel Flores de Oliva, usted no le dice nada, pero si yo le digo que ella, al ser, ¿cómo se dice?, consagrada monja, se convirtió en Rosa de Lima, y luego en 1617 fue canonizada como Santa Rosa de Lima, la primera santa del nuevo continente. El 20 de abril de 1851, a mediados del siglo XIX, nació Torakusu Yamaha, en Japón, exactamente, ingeniero japonés, fundador de Yamaha Corporation, fabricantes desde motores, motocicletas, hasta instrumentos musicales, pianos, baterías, arpas y demás. El 20 de abril de 1862, Louis Pasteur y Claude Bernard completan la primera prueba de lo que se conoció como la pasteurización. El 20 de abril de 1871, aquí en Estados Unidos, se declara una ley de derechos civiles que suprime al grupo de apartheid Ku Klux Klan. Eso fue en el año 1871. De todas maneras, el apartheid oficialmente terminaría en 1965, casi un siglo después. El 20 de abril de 1941 nació Ryan O'Neal, y el mismo día, pero en 1949, nació Jessica Lange, una gran actriz admirada por muchos, la viuda hoy en día de Sam Shepard. Así que la señora está cumpliendo, 77 años. El 20 de abril de 1961, Cuba fracasa la invasión de Bahía de Cochinos a partidarios anticastristas cubanos que fueron apoyados por la CIA y luego fueron abandonados por el gobierno de Estados Unidos. El 20 de abril de 1990, Arturo Uslar Pietri es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 3 años después, el 20 de abril de 1993, falleció Mario Moreno, el gran Cantinflas, el gran humorista de todos los tiempos. Todavía uno se sienta a ver sus películas, a ver sus
parrafadas, y escuchen el discurso, búsquenlo allí en Google, el discurso que él da en Si yo fuera diputado. Es impresionante, tiene una vigencia única. 20 de abril de 1999, una fecha trágica en Estados Unidos. En la escuela secundaria de Columbine, 2 estudiantes asesinan a 12 compañeros y a un profesor para luego suicidarse. El 20 de abril de 1908 nació el que quizás sea el primer vibrafonista en el mundo del jazz, o el primer gran vibrafonista en el mundo del jazz, Lionel Hampton. Y el 20 de abril de 1923, es decir, se cumple un siglo de su nacimiento en Estados Unidos, de origen puertorriqueño, nació Ernesto Antonio Puente, mejor conocido como Tito Puente. Y el 20 de abril de 1951 nació el gran cantante Luther Vandross. Hora de llamar a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por preguntar y saludos a todos los oyentes. Y bueno, como siempre, le traemos consejos de qué hacer cuando usted está involucrado en un accidente. Si usted es la víctima, nunca puede confiar en la compañía de seguro, ya que los seguros todos son iguales, sean de carro, de casa, de salud, nunca quieren pagar y ahorrarse el dinero. Por eso hay 3 cosas que usted tiene que hacer en la escena del accidente. Número 1, si usted es la víctima, quédese en la escena del accidente, llame al 911 y haga su reporte de policía, porque con este reporte el seguro no se puede negar a pagar, y si se niega, los abogados pueden demandar. Número 2, tome fotos y videos de la escena del accidente y de los 2 carros. No solamente del carro de usted como víctima, sino también el carro chocado de la persona culpable, porque esto nos ayuda a nosotros mucho como evidencia. Usualmente el daño del carro sale, si hay muchos daños en el carro, la persona va a tener daños en su cuerpo también. Y es una de las evidencias que usamos. Y número 3, llámenos desde la escena del accidente, porque hay otros factores que le podemos ayudar. Esta llamada es completamente gratis, usted no nos debe un centavo, y ya después, con más calma, después que le ayudemos en la escena del accidente, si usted quiere hacer un reclamo o no, es su decisión final. Anote este número y guárdelo en su teléfono celular. 855-DOLOR55. Repito, 855-DOLOR55. Y esto equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Recuerde que estamos 24/7. Usted nos puede llamar a cualquier hora del día, la noche, los fines de semana, tempranito en la mañana. Lo más importante es que no hable con el seguro, sino infórmese con un abogado como nosotros, especializados en accidentes, para obtener la máxima compensación monetaria. Su abogado, Hani Martínez Ward, les repito, 855-DOLOR55, 855-365-6755. Hani Martínez Ward es especialista en accidentes de automóviles, bicicletas, resbalones, en fin. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. El senador de Florida, Marco Rubio, sagaz, le advierte al ingenuo Joe Biden, le hace un favor y le dice: tenga cuidado con Gustavo Petro porque es un agente del caos, tal como lo oye. La cita completa del senador Rubio es así: en los últimos meses, Petro ha buscado poner fin a la violencia a través de negociaciones, incluso con sádicos cárteles criminales de la droga como el Clan del Golfo, que nunca han mostrado interés en las conversaciones. El objetivo aparente de Petro es la paz total, pero solo está sembrando el desastre, no solo en Colombia, sino en toda nuestra región. La guinda del pastel, dice el senador Rubio, es que Petro también se ha unido a las filas de las voces pro-China en América Latina.
Esta advertencia de Rubio a Biden es porque hoy se va a dar el encuentro entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Y la información que llega nos dice, Venezuela será un tema crítico en la reunión entre Biden y Petro, con Petro pidiendo la reintegración de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y llamando a Venezuela a un aliado de la paz de Colombia para que se integre. Petro además convocó una cumbre internacional sobre Venezuela, en la que dijo estarían presentes cancilleres europeos, representantes de Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina. La cumbre tiene como objetivo destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos, México, Noruega, con un objetivo, que no haya sanciones, que haya mucha más democracia, cero sanciones es el objetivo, es la cita textual para Petro. Hay un detalle, y es que el presidente Petro da por sentado que en Venezuela hay democracia y lo que él pide es más democracia. Si le decimos no hay democracia, entonces su frase queda sin sentido. Pero lo que va buscando es que no haya sanciones, con lo que el presidente Petro en definitiva es un vocero del presidente Maduro. No se nos olvide que Petro fue en una visita urgente apenas de unas horas de Bogotá a Caracas y se reunió un par de horas con Maduro en privado allí en el Palacio de Miraflores. Y allí viene la idea de la conferencia interamericana a la que, atención, no van venezolanos, ni del gobierno ni de la oposición, y ya el embajador de Bogotá en Caracas, que más parece el embajador de Maduro en Bogotá, Armando Benedetti, había dicho que no, señor, no se va a hablar de otra cosa, sino de solo de levantar las sanciones. Estados Unidos estaría dispuesto, pero hay que adelantarse, porque esto hay que tomarlo en una fecha perentoria, porque Estados Unidos va a entrar en temporada electoral. Esa fue la expresión que utilizó el senador Benedetti, el embajador Benedetti, temporada electoral, como si fuera temporada de caza. Bien. Quiero cerrar el comentario sobre el presidente Petro acá en Estados Unidos con estas declaraciones que suenan realmente absurdas. Leo, el presidente Petro propuso ayer ante la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, rehacer la carta fundacional del organismo y reintegrar a Venezuela en él. En un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, Petro aseguró que le interesa y está luchando por reintegrar el gobierno de Nicolás Maduro en la organización y consideró que hay que hablar también con Cuba para que regrese al organismo. Señor Petro, nadie ha sacado a Venezuela de la OEA. Es el señor Maduro el que dijo que él desconocía a la OEA y se retira. Y hasta no hace mucho, el gobierno interino de Guaidó tenía en la OEA a Gustavo Tarre Briceño como embajador. De manera tal de que la OEA no tiene que hacer nada. Maduro sencillamente con volver tiene. Y cuando habla de Cuba, allí sí, Cuba sale por una iniciativa que lleva adelante el gobierno de Venezuela, entonces presidido por Rómulo Betancourt, para excluir a Cuba por ser un agente de violencia y destrucción y subversión en el continente americano. Betancourt en ese momento ya había sido, Venezuela ya había sido víctima de la violencia por parte de la dictadura cubana. De manera que el presidente Petro le faltó información, por lo visto. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso la información de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:23 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
La empresa SpaceX hará en minutos un segundo intento de lanzar en vuelo de prueba su nuevo cohete Starship, el más grande del mundo, diseñado para enviar astronautas a la Luna y a Marte. Y tengo acá la imagen del cohete ya listo. Faltan 4 minutos con 48. Va la cuenta regresiva. Loralice estará pendiente para decirnos el momento en que despegue y veremos cómo resulta el lanzamiento. En otras noticias acá en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro Janet Yellen ofrecerá hoy a China nuevas pautas sobre dónde está dispuesto a cooperar Estados Unidos y dónde no se comprometerá. Según Axios, el discurso de la señora Yellen es un paso hacia el objetivo del presidente Biden de mejorar las comunicaciones con China, que anunció junto al presidente Xi el año pasado. Yellen utilizará su discurso de hoy en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins para delinear 3 objetivos principales detrás del enfoque económico de Estados Unidos hacia China. El miércoles, la Corte Suprema retrasó su fallo sobre el acceso a las píldoras abortivas para mañana viernes, mientras que en el Congreso los republicanos de la Cámara dieron a conocer su proyecto de ley sobre el techo de la deuda. El tribunal extendió su suspensión de emergencia sobre un fallo que habría limitado el acceso a la mifepristona, un fármaco clave utilizado para el aborto con medicamentos, y se dio hasta el final de la semana para revisar una decisión de un tribunal inferior que impuso restricciones adicionales sobre el fármaco. Por ahora, la píldora sigue disponible. Los expertos dicen que la demora de la Corte podría indicar que los jueces no son unánimes en cómo planean manejar su primer caso importante relacionado con el aborto desde que anuló Roe v. Wade el año pasado. Mientras, en el Congreso, el vocero de la Cámara, el presidente Kevin McCarthy, dio a conocer el proyecto de ley de límite de deuda independiente largamente esperado por los republicanos, que combina un aumento del techo de la deuda que se espera dure hasta el próximo año, con lo que McCarthy dijo que sería aproximadamente 4.5 billones de dólares en ahorros generados, en parte por el recorte de las prioridades de la administración Biden. Florida amplió la prohibición de discutir la identidad de género y la orientación sexual en las aulas para incluir a estudiantes de secundaria y primaria. La nueva legislación, llamada No digas gay por sus críticos, se produce después de que el gobernador Ron DeSantis firmara la semana pasada una prohibición del aborto de 6 semanas, una de las más restrictivas de los Estados Unidos, como parte de los esfuerzos para solidificar sus credenciales conservadoras en el futuro, aspirando a la candidatura presidencial. ¿Cómo vamos con el Starship? Nos falta 1 minuto 46 segundos para que despegue. Bien, vamos a... En el momento que lo tengas, te aviso. Nos avisas. Sí. Son las 9:27 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Siguen cayendo las cabezas por la trama, la razzia contra la corrupción. La madrugada de ayer, la Policía Nacional contra la Corrupción detuvo al ex vicepresidente ejecutivo y ex vicepresidente de Comercio y su ministro de PDVSA, Ismael Serrano. La detención de Serrano ocurrió junto a las de Salem Hassoun Atrach, ejecutivo vinculado al desfalco de PDVSA y la Superintendencia de Criptoactivos, y a Leonel Azuaje, miembro de la Junta Administradora de la empresa Cartones de Venezuela. Serrano estuvo en PDVSA hasta febrero del 2020, cuando fue sustituido por el coronel Antonio José Pérez, uno de los primeros detenidos por la más reciente investigación de corrupción. Un mes después, Tarek El Aizami tomó las riendas de una decaída PDVSA. Estas son las últimas detenciones que forman parte de la más reciente purga del gobierno de Nicolás Maduro, que ya suma 80 detenciones, de acuerdo con la actualización presentada en Twitter por Tarek William Saab. 3 adolescentes en el estado Anzoátegui fueron rescatadas de una red de trata de personas.
El grupo se denomina Los Orientales y las víctimas tienen 15 años de edad. La información la confirmó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram. El rescate se efectuó en el sector Cascabel, parroquia y municipio Los Guayos del estado Carabobo. La fecha de la liberación no es difundida. El director de la policía indica que en el operativo apoyaron funcionarios de las delegaciones municipales de Valencia y Puerto La Cruz. ¿Cómo va el Starship, Flor Alicia? Bueno, realmente la imagen de que están transmitiendo en la NASA, se acabó el tiempo ya transcurrió el tiempo que estaban en forma regresiva. Pero no despega. No ha terminado de despegar. Deberíamos estar viéndolo ahorita despegando. Parece que se ha pausado unos segundos, según lo que dice CNN. La nube de polvo que salía el extremo superior del cohete se ha reducido considerablemente. Sí. Algo está ocurriendo que todavía no sabemos. Podría ser un asunto del clima, están diciendo allí, pero no se sabe cuál es el problema. Esta sería la segunda prueba de fuego real para este cohete con el que la compañía de Elon Musk busca llevar al ser humano tanto a la Luna como a Marte en un futuro no muy lejano. Bueno, está todavía en tierra. Sigamos nosotros con nuestras informaciones. El juez federal William Dimitrioulas, aquí en Miami, condenó a Claudia Díaz Guillén, ex enfermera del fallecido Hugo Chávez, y a su esposo a 15 años de cárcel por lavado de dinero proveniente de sobornos. De acuerdo con la acusación formal, Díaz y su esposo recibieron pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín. ¿Quién es esta señora Claudia Díaz Guillén? ¿Quién es su esposo? ¿Por qué han sido condenados? En la línea telefónica aquí en Miami está el director de El Pitazo, César Batis. César, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Saludo a ti y a toda la audiencia. ¿Qué representa esta condena para esta pareja, César? Mira, representa un hito en lo que se trata al analizar los casos de los venezolanos funcionarios del régimen que han sido juzgados en Estados Unidos y en otros países. ¿Y por qué un hito? Porque a diferencia de otros casos, tanto Claudia Díaz como su esposo se declararon inocentes y enfrentaron el juicio donde el jurado decidió en diciembre pasado que eran culpables. Y por lo tanto, al enfrentar el juicio, corrían el riesgo que de ser encontrados culpables, la condena iba a ser muy fuerte. Se hablaba en algún momento de más de 13 años, la Fiscalía solicitó 23, terminaron siendo 15. ¿Por qué? Porque el juez consideró la carta enviada por el hijo de 14 años de la pareja, quien dijo, voy a crecer sin mi papá. Él está en España al cuidado de su abuela que por cierto es una figura muy importante en toda esta trama, bueno, por lo menos en los primeros pasos que dieron tanto Claudia Díaz como su esposo para ubicarse en el contexto del poder de Hugo Chávez o en el entorno del poder de Hugo Chávez y poder alcanzar esas relaciones que alcanzaron tanto la enfermera como tesorera como el guarapiche como el guardaespaldas de Hugo Chávez. César, ¿Ella es? Me pregunto. ¿Ella es abuela materna o paterna? La abuela paterna, que es hermana además de quien fue director de el general Figueroa Chafín, que fue director de la DIGESIN después de Pollo Carvajal. Y que fue jefe de Casa Militar y que por supuesto llevó a su sobrino Adrián Velázquez Figueroa a la Casa Militar, y allí es donde también se ubica, gracias en parte a Carmen Meléndez y a Alejandro El Tuerto Andrade. Claudia Díaz llega también al entorno de Chávez, llega a la tesorería, y bueno, y es cuando se vinculan con Raúl Gorrín,
y con Gustavo Perdomo y crean toda esta trama que luego los sobornos recibidos los traen a Estados Unidos o los pasan por el sistema estadounidense intentando lavar, y es cuando son descubiertos, y bueno, y a partir del año 2016 estalla todo este caso, y aquí tenemos como resultado este juicio que, repito, y respondiendo a tu pregunta, es un hito muy importante porque ellos enfrentaron, dijeron somos inocentes, y ya vemos los resultados de declararse inocente y de que el jurado lo haya encontrado culpable. Y van a tener que pagar, dice, deben devolver $136 millones en bienes y efectivo, equivalentes al beneficio que obtuvieron al participar en el esquema de corrupción. ¿Van a entregar 136 millones cada uno o es entre los dos? Entre los dos. Pero fíjate que hay un punto importante que el juez dice, es evidente que hubo un cambio en la vida, es evidente que hicieron mucho dinero, es evidente, por supuesto, que ese dinero fue producto de la corrupción, de esa trama que armaron con Gorrín y Perdomo, para sacar dinero de la tesorería de la nación, para sacarlo a través de bonos, y esos bonos entregados a unos precios preferenciales en dólares y euros a Gorrín y Perdomo, y por eso es que se pagaban esos sobornos que le permitieron darse una gran vida tanto en Venezuela, porque en Venezuela se estaban dando una gran vida, y después que murió Chávez salieron de Venezuela, se fueron a República Dominicana a darse una vida llena de lujos, y de República Dominicana fueron a España, de donde fueron deportados definitivamente. Cada uno debe pagar, además, una multa de $75,000. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti y siempre lo hago. César Batis, director de El Pitazo aquí en Miami, y ya se dio el lanzamiento del Starship. Floralicia, ¿qué ha ocurrido? Sí, bueno, estamos viendo las imágenes. Hace 1:42 fue que comenzó el lanzamiento, o sea, ya finalmente dio salida al cohete con el que incluso Elon Musk pretende llegar a otros lugares del sistema solar, como Saturno, revelaba hace poco cuando dio a conocer el proyecto. La verdadera innovación del Starship es que debe ser totalmente reutilizable como el resto de los cohetes que ha creado SpaceX. Ahí estamos viendo las imágenes en este momento a través del canal. Se ven imágenes, se transmiten imágenes no solo del cohete saliendo, sino también las imágenes que el cohete envía cuando está en la estratosfera. Es impresionante. En cuestión de segundos, pues ya le salió entró al espacio exterior. Es el cohete más grande que se ha construido jamás, ¿no? Sí, decía por allí, lo tenía por allí la medida, déjame ver si la veo, de 120 metros de altura y 9 de diámetro. ¿Okay? 120 metros de altura. Sí, tiene este cohete que está en ¿Eso será un edificio de cuántos pisos? Wow. Bueno, casi como ¿puede ser de qué? Entre 260. Como 12 pisos. No, más de 12 pisos. Más de 12 pisos. Como 2 metros y algo tiene. Como calculemos que cada apartamento tenga 3 pisos, o sea, bueno, 3 metros. Me hacen la cuenta y yo la comento al aire. Bueno, esto se conoce Dice, como... ¿cuántos pisos, Daniel? Entre 40, por ahí unos 40. 40 pisos. Esto se conoce como el santo grial del espacio, así le dicen. Bueno, 40 pisos en un edificio muy alto. Sí. Son las 9:37 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El expresidente peruano Alejandro Toledo podría ser entregado mañana viernes a las autoridades del Perú en cumplimiento del proceso de extradición ya aprobado por Estados Unidos, según informó el ministro de Justicia peruano José Tello. El Tribunal Supremo de Brasil ha logrado formar mayoría para imputar a 100 acusados de participar en los ataques de las instituciones del 8 de enero, de delitos que van desde intento de golpe de Estado para aquellos que ejecutaron los asaltos, a incitar a la violencia y organización criminal para aquellos que jalearon desde los llamados campamentos antidemocráticos. Varios miles de desocupados se movilizaron con antorchas
en el día de ayer hacia el centro de Buenos Aires para luego acampar frente a la sede del Gobierno Nacional en reclamo de mayor ayuda social ante una inflación sin freno y una pobreza que afecta al 40% de los argentinos. Son las 9:38 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se encuentra en Kiev, según informan hoy medios locales ucranianos. Stoltenberg llegó a la ciudad esta mañana para rendir tributo en la plaza de San Miguel, en el centro de Kiev, a los soldados ucranianos muertos. Uno de los objetivos de la campaña militar rusa en Ucrania es impedir el ingreso de ese país en la OTAN, recalcó hoy el Kremlin al comentar la visita del secretario general de la Alianza, Stoltenberg, a Kiev. De lo contrario, eso representaría una amenaza seria para la seguridad de nuestro país, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La oficina de la Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental, que cubre Sudán, informó hoy de que casi 300 personas han muerto y 3.200 han resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos entre el gobierno sudanés y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido desde el pasado sábado. Desde el 15 de abril, casi 330 personas han muerto y casi 3.200 más han resultado heridas como consecuencia de los enfrentamientos, dijo en rueda de prensa virtual el director regional de la Organización Mundial de la Salud, Ahmed Al-Mandahari. El reloj indica en este momento las 8:40 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy, #filtraciones y redes sociales. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43 de la mañana. ¿Qué ha ocurrido con el Starship, Flor Alicia? Bueno, por lo que puedo estar leyendo en este momento en CNN Internacional, aparentemente el cohete pudo separar las dos partes que debía separar. Hubo fallas en 6 segmentos del cohete y estaba comentando un analista de este tipo de información que a pesar de haber visto al equipo de SpaceX en el laboratorio de SpaceX aplaudiendo y celebrando, podrían estar celebrando que lograron pasar a esa segunda etapa, pero no necesariamente que el cohete continuó con éxito su camino. Hay un botón de autodestrucción, decía el analista, cuando el cohete se vuelve inestable, que podría haber funcionado y podría haber sido la explosión que pudimos presenciar después de la primera. Bien, estaremos muy pendientes informándoles sobre la marcha. Vamos entonces con nuestro foro en el día de hoy, #filtraciones y redes sociales. La aparición de documentos clasificados en Discord es un recordatorio de cómo el mundo digital afecta cada vez más la vida real, incluso de maneras que pueden ser peligrosas. Filtraciones en la red Discord, que es un salto en Twitter y se quedó en Twitter, pero saltó de Discord. El gobierno de Biden se apresura para evaluar y contener las consecuencias de una importante filtración de documentos del Pentágono que vinieron por Discord. ¿Qué es Discord?, se pregunta uno. Discord es una aplicación gratuita de comunicación que permite usar chat de voz, video, texto con amigos, comunidades de juegos y desarrolladores. Tiene cientos de millones de usuarios, lo que la ha convertido en una de las plataformas más populares para conectarse con personas en línea. Para abordar este tema, tenemos en la ciudad de Madrid a Anibel Villarruel. Anibel es consultora de ciberseguridad, gerente de concienciación y cultura de ciberseguridad en una empresa americana. Anibel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Hola César Miguel, buenos días. Y un saludo a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Y en la ciudad de Washington está Pablo Pardo,
quien es el corresponsal del madrileño diario El Mundo en la ciudad de Washington. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por incorporarte a nuestra conversación. A ver, vamos a comenzar a nivel puntualmente qué es este Discord y cómo pudo tener acceso a información clasificada que luego se esparció pues por todas partes. A nivel Villarroel. A ver, Discord es una red social que permite crear comunidades en línea, básicamente comunidades de lo que tú quieras. Y hay presidentes en esas comunidades, y algunas son privadas y algunas son públicas. Las privadas tienes que acceder a través de un link que solo te mandan los que ya están dentro de esa comunidad. Entonces, lo que pasó en este caso fue que había una comunidad privada muy pequeña, muy delimitada, en donde se hablaban cuestiones racistas, potencialmente peligrosas incluso, y de repente un día apareció este documento que un usuario subió a esta comunidad en particular. Simplemente tomó una foto del documento y la subió. Y ahí se quedó en la comunidad. Empezaron a hablar de eso, lo tomaron un poco de broma porque Discord es una aplicación que suele usar principalmente gente joven, gente de sus 20 años más o menos. Y ahí quedó al final el documento, que luego se empezó a regar, saltó a Twitter, saltó a Telegram de grupos de prorrusia, y ahí ya fue que el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta y se volvió un incidente de escala nacional. Es decir, si no hubiese saltado la información, ¿el gobierno no se da cuenta? Bueno, quizás sí, quizás eventualmente se reporta. Lo que pasa con Discord es que ellos no pueden monitorear todas las conversaciones que suceden en las comunidades. Son los mismos usuarios los que tienen que reportar un mensaje peligroso, un mensaje que va en contra de las políticas, y si nadie lo hace, pues tardan muchísimo más en darse cuenta que hay un documento o una imagen o algo que no debería estar ahí. Y eso fue más o menos lo que pasó. Como era una comunidad privada, pequeña, antigobierno, de gente joven que toma todo a broma, pues nadie lo reportó. Y ahí tarda mucho más la información en darse cuenta de lo sensible que es. Pablo, escuchando a Ani Villarroel, la sensación que tiene es que la indefensión, la fragilidad de los temas de seguridad en Estados Unidos están como a la intemperie. Cualquiera podría llegar a ellos. ¿Cuán frágil es la inteligencia en Estados Unidos en este momento? La verdad que esa es una pregunta compleja. Yo no sabría decir muy bien hasta qué punto Estados Unidos es muy vulnerable o no desde el punto de vista de la inteligencia, pero sí que creo que este caso incluso lo podemos conectar con el caso de los documentos sacados de la Casa Blanca por Donald Trump y también de los documentos sacados por el vicepresidente Mike Pence y por el actual presidente Joe Biden. En Estados Unidos yo creo que hay un doble problema. Por un lado, que no afecta, pienso yo, al caso de Discord del que estamos hablando, pero que sí que es un problema relevante y que esto lo dice gente pues, que ha estado en el gobierno, en funciones de inteligencia o en el Congreso. Incluso hay un problema de sobreclasificación de cosas. Hay muchísimas cosas que están caracterizadas o clasificadas como top secret y en ocasiones pues son cosas que, sobre todo cargos de responsabilidad, pues salvo que sean extremadamente cuidadosos, pues se las pueden llevar a casa a lo mejor y no... Y sin darse cuenta, sin que haya mala voluntad. Tal vez evidentemente en el caso de Donald Trump hay un intento aparente o posible de obstrucción a la justicia que ya es entrar en otra dimensión. Pero esto pasa por una parte. Por otra, lo que también hay es un, digamos, gigantesco aparato de inteligencia que en muchos casos está privatizado y que hace que muchísimas personas tengan acceso a información más o menos clasificada. Estos días se hablaba de 1.5 millones de personas. Yo recuerdo haber visto estadísticas de que en Estados Unidos hay 2.5 millones de personas con algún tipo de security clearance, es decir, de acceso a información, que lo mismo esa información no es en absoluto clasificada,
o lo mismo pues se trata de algo como en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que son dos problemas que coinciden. Al mismo tiempo está también, digamos, la cuestión de de los servicios técnicos, lo que se llama el back office. Esto es un problema muy serio en todas las organizaciones. Recordemos, por ejemplo, que hace como 10, 12 años, durante la época de la gran crisis financiera, hubo una serie de bancos estadounidenses y europeos que reportaron unas pérdidas en operaciones gigantescas, 4.000, 6.000, 8.000 millones. Desde JP Morgan hasta UBS, Suizo, hubo muchos. Y en todos esos casos siempre se involucraba, digamos, al back office, es decir, a la gente que maneja los sistemas informáticos. Esta gente tiene acceso a, digamos, las entrañas de cómo funciona el sistema. Este era el caso, por ejemplo, de Teixeira, de este hombre, ¿no? Y en muchos de esos casos, pues volviendo, por ejemplo, a lo que hablábamos antes de todas las personas que tienen acceso a información, hay muchas personas que no trabajan para el Estado, que trabajan o para el gobierno, que trabajan para empresas privadas. Edward Snowden, por ejemplo. Entonces, es decir, yo creo que hay una combinación, digamos, ¿no?, de una cantidad gigantesca de información que a veces es clasificada, a veces no, y una cantidad gigantesca de personas que tienen acceso a esa información. En todo caso, Pablo, un secreto entre 2,5 millones de personas es cualquier cosa menos un secreto, ¿no? Efectivamente, Sí. Un secreto entre 2,5 millones de personas es de todo menos un secreto. Sí. Y abre además, digamos, tanto si se ve el caso de Teixeira como un poco el caso de Edward Snowden, ¿no? Es decir, Claro. son personas jóvenes que posiblemente tengan una idea del mundo idealista, porque, digamos, no vamos a cuestionar sus motivaciones últimas, pero que tienen acceso a una información, digamos, para la cual no están cualificados ni profesional ni tal vez personalmente, pero desde luego profesionalmente no. Es decir, los planes para la guerra de Ucrania no los debería ver un soldado de la Guardia Nacional de 21 años. Si es así, ¿cómo este muchacho Teixeira de apenas 21 años pudo tener acceso a la información clasificada? Le pregunto a nivel Villarroel. Claro, esto depende, como decía José Pardo, depende de el nivel de acceso que tiene cada quien. Si al final tú logras poder acceder a un documento, bien sea que haya estado impreso o que puedas encontrar digitalmente, lo que puedes hacer con él al final depende de la decisión que toma la persona. Y en este caso, esta persona decidió pues tomarle una foto y subirlo a Discord y a ver qué pasa. Y luego se empezó a filtrar por doquier. Entonces, al final, como todo, depende de las decisiones que tomen los Sí. empleados. Pero la pregunta donde voy a nivel es, él tenía acceso natural, sin tener que birlar nada, a ese documento que él fotografió, ¿verdad? Al parecer, sí. Con lo cual vamos a lo que estaba planteando Pablo, y es que cómo es que 2,5 millones de personas tienen, como dicen aquí, clearance para tener acceso a estos documentos de seguridad. Floralicia tiene una pregunta. Sí, quería preguntársela justamente a Pablo, ¿no? Y es en relación a las limitaciones que deberían tener algunas redes sociales, porque después vino un segundo paso. Eso se salió de allí, entró a Telegram y se compartió en Twitter y estuvo casi 4 semanas en Twitter sin haberse tomado ninguna medida. Digamos, ¿cuáles serían las leyes o las políticas que deberían crearse para limitar que este tipo de cosas puedan seguir pasando? Claro, yo creo que ahí efectivamente has dado con la otra gran clave de este caso. Yo he hablado específicamente ayer, hablé con algunas empresas de seguridad online y, bueno, lo que te vienen a decir es que las redes sociales son demasiado grandes como para monitorearlas, lo cual es un problema muy serio. Digamos que en este caso ha pasado semanas y semanas, a pesar de que, por ejemplo, el Departamento de Defensa ha invertido millones en contratos con empresas privadas para desarrollar sistemas de inteligencia artificial que les permitieran tratar de seguir o de tracear, digamos, de seguir el rastro de información sensible
en redes sociales. El problema es que los sistemas de inteligencia artificial, digamos que se basan, es un poco como cuando se trató de aplicar la inteligencia artificial con el COVID. Es decir, funciona pero solamente hasta un cierto punto. Es decir, cuando estás hablando de cuestiones que no son mecánicas, es decir, que puede entrar un señor de 21 años que tiene, bueno, pues una ideología o lo que sea y le apetece contar cosas a sus amigos en el chat de Discord de una red social pequeña, que como comentábamos antes suele ser para gente joven, suele ser mucho para gamers, para gente que juega, pues hace juegos en línea, etcétera, pues a lo mejor se te escapa. Pero es un problema verdaderamente grave, es un problema verdaderamente serio. Las redes sociales, ellas dicen que ellas no tienen capacidad para seguir la cantidad gigantesca de información que se vierte. Es decir, yo no sé cómo son las estadísticas ahora mismo, pero hay unas estadísticas terroríficas. Es algo así como que, digamos, la humanidad cada 2 meses produce tanta información como ha producido en toda la historia anterior, ¿no? O sea, digamos, es una muestra de cómo crece de manera increíblemente exponencial la información debido precisamente a la Internet, a la nube y a todos estos sistemas. Entonces, digamos que este es un problema verdaderamente serio y yo no veo, digamos, por parte de los políticos de Estados Unidos, por parte del Congreso, por parte de la Casa Blanca, digamos, una voluntad clara para hacer frente a esto, entre otras cosas porque ellos no saben cómo, cómo se puede controlar esto. Vamos a tocar esas dudas e interrogantes que has dejado, Pablo, en la próxima parte de este foro. Entiendo, Pablo tiene que dejarnos, otros compromisos le llaman. Sí. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Pablo. Muchas gracias, un placer y lamento que haya sido tan breve. Tengo realmente una entrevista sobre este tema. Imagínate tú. Bueno, entonces te llamamos después. Hablamos después. Sí. Perfecto. Pablo Pardo es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. Entonces, Aníbal, quedamos pendiente contigo para entrar en todos estos detalles en la próxima parte. Antes de despedir, Flor Alicia, ¿qué ocurrió con el Starship? Pues sí, aquí les cuento. Después del despegue, Starship de SpaceX explotó en el aire en el primer intento de lanzamiento. Según dijo un funcionario de SpaceX en la transmisión, Starship acaba de experimentar lo que llamamos, y este fue el nombre que utilizó, un desmontaje rápido no planificado. Con una prueba como esta, podía leerse en el Twitter de la compañía, el éxito proviene de lo que aprendemos y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria. Así se leía en el perfil. Es decir, una manera de revertir lo que podría verse como un fracaso o que podía empañar el éxito del lanzamiento, por cuanto cuando iba a separarse el cohete, lo que se produjo fue una explosión y no se separó el cohete. Tuvieron que darle al botón de autodestrucción y terminar de destruir el cohete antes de que se convirtiera en un peligro por la inestabilidad del propio cohete. Una manera inteligentísima de convertir de obviar el fracaso, porque si estaba todo pendiente para lanzarlo al espacio exterior, pues que no hayan logrado por segunda vez hacerlo, es evidentemente un fracaso, pero dicho de esa manera, el fracaso queda de alguna forma comunicacionalmente atenuado. Así es. El reloj indica 9:59 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro de esta mañana, #filtraciones y redes sociales. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo
es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llámalos al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y aparte del Starship, ¿cuáles son las noticias en este momento, Flor Alicia? Bueno, fíjate tú, César, el fotoperiodista de guerra ucraniano Evgeny Maloletka ha sido galardonado por la Fundación del World Press Photo por haber capturado la foto del año, la escena en la que los servicios de emergencia tratan de salvar la vida de una madre que acababa de perder a su bebé en el bombardeo del hospital de la maternidad en Mariupol. «Matadme ahora», suplicaba Irina Kalinina, de 32 años. En la foto, el personal de emergencia la transporta en una camilla desde el hospital, dañado por un ataque aéreo de Rusia. De fondo, árboles y ramas destrozadas, una columna de humo y el esqueleto de los edificios sin ventanas por el impacto de las bombas que habían caído momentos antes. Fue una foto que se compartió muchísimo en las distintas agencias de noticias por lo poderosa que era la imagen y lo triste que era la imagen al mismo tiempo. Gracias. Son las 17:07 de la mañana. Regresamos a nuestro foro #filtraciones y redes sociales. Vamos a Madrid con Anibel Villarruel. Anibel había quedado, antes de la pausa, esta inquietud que nos había dejado Pablo Pardo, ¿no? Sobre la inmensa cantidad de documentos que están funcionando en la red y cómo poder tener seguridad, algún tipo de control sobre esa inmensa documento. Son como océanos de océanos de océanos. Danos una idea de ese universo inmenso en el cual nos sumergimos. Es que es una escala gigante. Por ejemplo, en Discord, cada día se mandan 963 millones de mensajes. Esos son 6.000 millones de mensajes a la semana y 25.000 millones al mes. Entonces, en esa escala es muy difícil revisar cada uno de los mensajes que se suben con imágenes, con texto, de cualquier manera, incluso con audio, que pueda tener algún tipo de información sensible. Entonces, a nivel tecnológico, es un problema realmente muy difícil de resolver, incluso con inteligencia artificial y demás, porque es muy variable. En este caso era un documento privado, aleatorio. No tenemos algo que sea muy específico sobre qué tipo de información tendría, si tendría alguna especie de palabra clave. No es lo mismo analizar ese tipo de información que analizar una foto explícita, por ejemplo, que puede tener ciertos parámetros más o menos constantes que se puedan determinar y se puedan automáticamente ver que sean potencialmente peligrosos o contra los términos y condiciones de la plataforma. Entonces, por eso en este caso se tiene lo de Discord, que cada persona puede reportar un mensaje como contra las condiciones. Pero claro, este documento en particular se mandó en una comunidad pequeñita, con gente que pensaba más o menos igual que esta persona que lo filtró, y pues nadie lo reportó, y ahí quedó. Entonces es realmente muy difícil que la tecnología por sí sola sea capaz de entender que eso era tan importante como era. Esto significa, Anibel, que en este momento en el que estamos conversando, están en ese océano inmenso, navegando cualquier cantidad de documentos y de mensajes peligrosos. Claro, yo creo que a partir de este incidente es probable que el gobierno de Estados Unidos esté trabajando con Discord para analizar todas las conversaciones que pasaron alrededor de ese periodo de tiempo y ver si se filtró algo más, si se filtró a otra comunidad que no se haya notado antes. Y claro, ellos eliminaron el usuario de la persona que lo filtró, entonces se borró todo lo que esta persona dijo. Pero si alguien lo descargó, lo volvió a subir, y así es como jugar un poco este juego de guacamole, de ir encontrando los distintos mensajes, ¿no? Bueno, lo del guacamole, Flor Alicia.
Aníbal, tenía una pregunta y tiene que ver con digamos, el tema generacional. Pareciera que, por lo menos aquí en Estados Unidos, los congresistas son mayores de 60, incluso mayores de 70, y les cuesta muchísimo entender los términos, lo que se configura como una red social, lo que es una comunidad, en el caso de Discord, además, lo que es un servidor, que es distinto. O sea, ¿por qué Discord es distinto que Twitter y es distinto que Facebook? Y me gustaría mucho aprovechar este momento para que tú establezcas estas diferencias, Aníbal, tú que lo manejas muy bien. Sí, y además de eso te puedo dar un dato extra, ¿no? Que fue que el Congreso de Estados Unidos hace poco hizo una audiencia sobre TikTok, que es otra red social más, completamente diferente. Ahí no hay servidores, no hay nada, solo la gente sube vídeos e interactúa de esa forma. Y ellos entrevistaron al mismísimo CEO de TikTok. Y una de las primeras preguntas que le hicieron fue, oye, ¿y TikTok se conecta al router de mi casa? Y el CEO se quedó como que, bueno, claro, a ver, necesita internet, ¿no? De alguna parte tiene que tener internet. Entonces ya por ahí vemos el nivel de las preguntas que hacen y eso influencia las conversaciones, las discusiones, las leyes que se pasan y demás. Entonces ahí hay un gran problema generacional, como tú dices. Debería haber personas informadas, expertas en esta área, haciendo preguntas realmente claves. Porque si no se queda todo como ambiguo en el aire, ¿no? Y puede pasar esto con TikTok. Pasó más o menos lo mismo en la audiencia que le hicieron a Mark Zuckerberg de Facebook. Y Discord y cualquier otra red social que salga, cada una son diferentes. Cada una tiene su sistema de participación. En el caso de Discord es básicamente una red social que permite crear pequeñas comunidades en servidores, que lo llaman ellos, que son conjuntos de gente que se une para hablar de un mismo tema, por voz o por chat. Y no es lo mismo que Twitter, que es que tú pones un tweet, lo puede ver cualquiera que te siga. Facebook son más o menos tus amigos, también están estos grupos de Facebook, y TikTok, que son vídeos y demás. Entonces cada red social pues tiene su distinta audiencia. Por ejemplo, los jóvenes también prefieren Discord o a Twitter o a Facebook. Facebook quedó como algo ya para gente quizá millennials o mayores incluso, y así cada red social se va definiendo por cómo lo usan sus usuarios al final. Estábamos hablando con Aníbal Villarruel en Madrid. Ella es consultora en ciberseguridad. Fíjate, Aníbal, si el Facebook quedó para millennials y lo dices como los millennials ya como viejos, que queda para los baby boomers como yo y los que vinieron antes. Y hay aquí un abismo, y esto es parte del verdadero problema. Es como, yo creo que Floraliza puso allí la puntilla. Este país lo gobierna un octogenario. Y el que ha puesto en crisis el sistema de seguridad tiene 21 años, recién cumplidos. He allí el asunto. Cuando el CEO de TikTok va al Senado, los senadores no entienden quién es el señor que tiene delante, ni por qué entonces le están interrogando. Igual cuando va Zuckerberg, le pareciera que estamos ante un alienígena, un marciano que va a hablar de cosas extrañas. ¿Cómo se da ese abismo? ¿De qué manera se pudiese allanar ese camino? A ver, es un tema ya complicado, yo creo, del sistema de Estados Unidos, que hay mucha gente que, bueno, ya tienen su carrera en cada uno de los partidos y los eligen y llegan a esos puestos tan altos, pero se quedaron un poco atrás en cuanto a tecnología. Yo creo que debería haber paneles con expertos de quizá a nivel industria, a nivel empresa, que puedan tener una visión más objetiva y clara de la tecnología y la manera en la que funciona, y que sean o bien entrevistados durante ese mismo proceso o que realmente eduquen o informen a los congresistas antes de que ellos vayan a entrevistar a estos personajes, porque si no se queda todo como muy superfluo en la conversación que genera, ¿no? Como vas a tener ahí al CEO de TikTok y lo primero que vas a preguntar es si se conecta al router de tu casa. A ver, que es una pregunta absurda, de lo más básica, absurda. E incluso la reacción del CEO fue como que de sorpresa, ¿no? De, oye, ¿en serio me estás preguntando eso? No entiendo su pregunta, ¿no? Y así con muchas otras cosas que preguntaron. Esa fue una de las más absurdas.
Pero esto a nivel nos lleva a un tema que sugiere educación. Hay un tema necesario no solamente para las generaciones mayores, sino para las generaciones jóvenes que utilizan estas redes. Y es el tema de cómo educar, cómo generar un manual no solamente de uso, sino que pueda hablar de la responsabilidad que se tiene como usuario dentro de esos medios. Claro, claro. Y yo creo que ahí también viene la cultura de la empresa en general, que se encarga de educar a los empleados, ¿no? ¿Cómo será la cultura que este chico de 21 años pudo tener acceso a estos documentos y lo primero que se le ocurrió fue subirlo a Discord? Eso ya se ve como un acto incluso de autosabotaje, ¿no? Contra el mismo gobierno. Entonces, ¿eso de quién es responsabilidad? Del gobierno, del entrenamiento que le dan, de la misma persona que entró a esa carrera para hacer daño, pues no se sabe, ¿no? Yo creo que las redes sociales sí hacen lo que pueden para educar a sus usuarios de lo que se debe no hacer. Al final, Discord, si te pones a buscar, es muy fácil encontrar cómo reportar un mensaje inapropiado, qué hacer o qué no hacer, cómo estar a salvo, cómo configurar tu cuenta de manera segura. Y lo escriben todo de una manera muy sencilla de entender. Ya están orientados a gente joven y lo ponen todo incluso hasta divertido, ¿no? Y yo creo que más que eso, las redes sociales, poco más pueden hacer. Quizás lanzar campañas, pero en general todo depende de la decisión que toma la persona. Aníbal, ya los gobiernos sabrán cómo protegerse, pero la sensación que me queda escuchándote es que como en la inteligencia artificial ya se habla de que la inteligencia artificial va a desbordar a la inteligencia natural del hombre, pareciera que este universo de la Internet, las plataformas, ha desbordado ya la capacidad comunicacional e informativa que tenemos los humanos en cualquier parte del planeta. ¿Es así? Y lo que se viene, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial es capaz de generar imágenes que parecen reales y que son muy difíciles de detectar si son falsas, o incluso audio que pueda sonar como tú o como yo, solo con 3 segundos de escucharte, te puede copiar tu voz. Y yo creo que estamos entrando un poco en una época de pérdida de confianza hacia los medios digitales, porque ya dentro de unos meses va a ser muy difícil confiar en lo que escuchas y en lo que ves. Y entonces las plataformas van a tener que implementar alguna especie de sistema de verificación de imagen o incluso de audio, de vídeo, a ver si eso es real o no. Pero eso está todavía por construirse, por probarse, por lanzarse. Así que dentro de poco, incluso ya, hay que dudar de lo que se ve y de lo que se escucha. Tengo una última pregunta, Aníbal. Tú eres experta en ciberseguridad. Antes de que lleguen esos mecanismos, ya lo dijiste, ya está todo eso planteado allí. ¿Cómo yo, como un pequeño usuario, como una gota de agua en esos océanos, puedo medianamente protegerme? Llamo protegerme, saber a qué atenerme. Eso es mentira, eso es verdad. Porque allí es donde está el dilema en este momento. ¿Cómo puedo hacer? Está cada vez siendo más complicado. De hecho, ayer una imagen generada por inteligencia artificial ganó un concurso de Sony de fotografía creativa. Y el jurado no sabía que era una imagen generada por inteligencia artificial. Entonces, cada vez está siendo más difícil para los humanos detectar si algo es real o es algo falso. Yo creo que lo que podemos empezar a hacer desde ya es saber que las fotos que veas en la web, especialmente en redes sociales, que cualquiera puede subir lo que sea, no como un periódico, por ejemplo, que ellos pasan un proceso de verificación más formal y estandarizado. Yo creo que tienes que saber que lo que estás viendo puede no ser real. Y ya automáticamente dudar de cualquier imagen que ves, incluso el audio que escuchas. Y tenemos que progresivamente ir construyendo esa habilidad de confía pero verifica antes de tomar cualquier acción. La regla cartesiana era pienso, luego existo, ¿verdad? Ahora sería dudo y no existo nada. Aníbal, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día.
Anibel Villarroel es consultora de ciberseguridad. Ella nos habló desde Madrid. Son las 10:20 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso vamos a ir a Lima porque Alejandro Toledo va a ser extraditado mañana. Y también vamos a ir a Caracas porque crece el número de prisioneros por Tarek William Saab en esta razzia contra la corrupción. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:23 de la mañana. Leo lo siguiente: el expresidente peruano Alejandro Toledo podría ser entregado mañana viernes a las autoridades del Perú en cumplimiento del proceso de extradición ya aprobado por Estados Unidos, según el ministro de Justicia del Perú, José Tello. Vamos hasta Lima. En la línea telefónica está el periodista director de Canal B, Alfonso Baella. Alfonso, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, a tus órdenes. ¿Qué le espera a Alejandro Toledo al llegar al Perú? Mira, creo que es una buena pregunta, pero me parece que la mejor manera de responderla es señalando que primero tiene que llegar al Perú por una razón muy sencilla. El presidente Alejandro Toledo en los últimos años se ha dedicado a ejercer una serie de acciones legales en Estados Unidos para evadir a la justicia peruana y para retardar el proceso en el cual está inmerso por varias situaciones. Y entonces lo que en realidad ha determinado la justicia norteamericana es que hoy a las 12 vence finalmente los plazos y mañana a las 9 de la mañana debe entregarse, pero todavía faltan estas horas. Y en estas horas, conociendo las argucias y diversas maneras en que el señor Toledo ha manejado los temas judiciales, todavía, por lo menos las personas que estamos atentos a este caso, esperamos que cualquier cosa pueda ocurrir. No olvidemos que él ha argumentado diversas causas para evadir a la justicia. Una, que el asunto era de racismo, otro que era de salud, otro que era de un peligro inminente. Últimamente ha dicho que la justicia en el Perú es peor que la de Irán o la de China, y ahora en las últimas horas que tenía cáncer y que tomaba muchas pastillas. Entonces, por lo tanto, no sabemos realmente si finalmente logrará la justicia norteamericana y la peruana seguir con el camino que corresponde. Entonces voy a replantear la pregunta, Alfonso. En el caso de que, en efecto, Alejandro Toledo llegue al Perú, ¿qué le espera? Entonces, si eso ocurre, lo que debe ocurrir, lo que debe suceder en el Perú es que se inicie el proceso, ¿no? La Fiscalía ha solicitado una prisión preventiva de 18 meses por el caso de la coima de las empresas brasileras Odebrecht. Sí. Según la jurisdicción fiscal, se le pagó 35 millones de dólares al presidente por una vía que se llama la interoceánica. Y en todo caso, aquí debe de ser detenido y debe ser conducido a un penal que va a compartir posiblemente al lado del expresidente Pedro Castillo y del expresidente Alberto Fujimori. Hay una celda preparada para Alejandro Toledo. Es como insólito, en una misma cárcel, celdas continuas para 3 expresidentes, ¿no, Alfonso? César Miguel, es muy, especial el caso peruano. La justicia finalmente logra funcionar porque persigue a personas cuya sospecha y finalmente en el proceso judicial se va probando las situaciones que han ocurrido. Hay además espacio para otros expresidentes. Dicho sea de paso, estimado César Miguel, uno de ellos es el señor Ollanta Humala, que afronta procesos también por situaciones de corrupción, y también posiblemente para otro presidente que tiene varios casos también, que es el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, esto es insólito, pero es la realidad. Por no hablar de que uno se suicidó para no ir a la cárcel.
Dios. Por no hablar de Alan García, que tomó esa Exactamente. decisión. Y Así se ha es. cumplido hace algunos días 4 años, ¿no? Ya, sí, señor. Alfonso, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A sus órdenes. Buenos días. Alfonso Baella es el director de Canal B. Nos habló desde Lima. Son las 10:27 de la mañana. Y ahora me da inmenso placer recibir acá en el estudio a la doctora Michelle Canero, abogada de inmigración de Canero Fadul Immigration. Bienvenida, Michelle. Hola, César Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Michelle, una persona está camino de lograr su certificación laboral, ¿verdad? Pero todo va muy bien y resulta que le despiden en la empresa con la cual hizo él todos los trámites. ¿Qué le pasa? Bueno, la primera pregunta que yo haría como abogado en este caso es saber qué etapa del proceso estaban, porque como hemos hablado anteriormente, hay 3 etapas de este proceso. La primera con el Departamento de Labor, después una I-140 y después el ajuste de estatus a residente. Si estamos a camino de la primera o la segunda etapa, no hay nada que hacer. Realmente no se puede trasladar ese caso a otra compañía. Pero si ya tienes la I-140 presentada y el ajuste de estatus presentada por más de 180 días, puedes hacer y aprovecharte de una ley que se llama la ley de portabilidad, puedes hacer un cambio a otra empresa. Entonces hay un formulario que se puede presentar con los datos de la empresa donde vas a ir a trabajar ahora, con tal que sea un puesto similar, con compensación similar, puedes simplemente trasladar la petición a ese nuevo trabajo y continuar con el proceso de residencia. ¿Y si no tengo ese nuevo trabajo? Búscalo. Uno también puede trabajar por su cuenta. Entonces, por ejemplo, si registras tu propia compañía, mucha gente tiene perfil de consultor o hace trabajos que realmente podrían hacer por su cuenta. Puedes hacer portabilidad hasta tu propia compañía. Entonces, he tenido clientes que han sido despedidos, tenían el proceso en proceso 180 días y registraron su propia compañía y continuaban en su ramo profesional, pero como independientes. ¿Cómo es el lapso ese de los 180 días? La ley dice que si el caso del ajuste de estatus ha estado pendiente por más de 6 meses, tú tienes la habilidad de cambiar de trabajo. La idea había sido de no dejar que el individuo esté atado a una corporación para siempre. Y entendiendo que muchas veces inmigración se demora en procesar estas aplicaciones. A ver, si estoy en el primer caso, donde no hay nada que hacer, vamos a ir al extremo. ¿Qué puede hacer esa persona? Porque algo hay que hacerle, hay que ayudarlo de alguna forma. Bueno, si la persona en ese momento está en una situación donde no han presentado todavía el ajuste de estatus, eso significa que tienen otro estatus no inmigrante. Entonces, en esas circunstancias... Por ejemplo, otro estatus como la visa H, puede ser que estén en TPS, puede ser que estén como estudiantes. Entonces, yo puedo extender o cambiar a otro estatus. Ahora vamos a decir que la persona dejó lapsar su estatus, introdujo el ajuste de estatus, pero nada más lo tiene por 90 días pendiente. En ese caso yo le diría al cliente que por favor hable con el empleador a ver si le pueden dar una extensión de la despedida. Por ejemplo, le pueden hacer un paquete de lo que decimos es severance, que es que te dan, bueno, te vamos a pagar 3 meses o no te vamos a despedir formalmente por 3 meses, pero te vamos a quitar el sueldo. Eso me permite alargar y llegar a los 180 días para poder hacer el cambio a otro empleador. Se ha notado, Michelle, que han cambiado la disponibilidad de categoría de visa para la certificación laboral. ¿Por qué? Bueno, nosotros en el sistema de residencias por empleo, los Estados Unidos nada más emite 140,000 de estas residencias anualmente. Los dividen en 5 categorías, EB1 a EB5, y cada categoría tiene sus 10,000 a 17,000. ¿Y en qué se diferencian de 1 al 5? La EB1 es la de talento, la EB2 es de profesionales con posgrado, EB3 profesionales. Pero lo que hemos visto es que las categorías EB2 y EB3, que son las que se usan certificación laboral, se han retrocedido, porque lo que ha dicho Inmigración es que ahorita no hay disponibilidad de visas porque han usado todos los cupos de este año. Los cupos se reabren en octubre, entonces estamos esperando que para fin de verano se reabran esos cupos y la fecha de prioridad, que es la fecha en la cual uno puede aplicar a la residencia, se ponga disponible. ¿Cómo que se han agotado los cupos? ¿Vino más gente de la prevista?
Parece que, y esto es como el misterio del sistema de números del gobierno, porque no hay transparencia en saber cuántos casos han adjudicado y cuántos casos están pendientes en cada categoría. Pero lo que ellos han dicho es que analizando los números internos que tienen, están casi por exhaustar los 140,000 visas que tienen para dar este año fiscal. Van a poder reabrir los cupos en octubre, pero por el momento lo que han hecho es echado para atrás un año la mayoría de las categorías EB2 y EB3, y eso significa que nada más personas que habían introducido sus aplicaciones de la I-140 o su certificación laboral antes de junio 2022, ahorita pueden hacer el ajuste a residente. El resto de las personas, aunque tengan su I-140 lista o aprobada, si esa aplicación tiene fecha más reciente, tienen que esperar hasta que el boletín de visa mensual diga el número de fecha que tienen. Te pongo un caso. Una persona en esa circunstancia que acabas de decir llega a tu oficina y te toca la puerta. Doctora Canero, mire, estoy en estas condiciones. ¿Qué hago? Mira, voy a analizar qué opciones tenemos de extender el estatus y estimando para cuándo vamos a poder tener la disponibilidad de visas con esa incertidumbre. Voy a tener que buscar manera de mantenerlos aquí legalmente hasta que puedan hacer el ajuste, porque eso es lo primordial, es poder estar aquí continuamente hasta que se reabran los números. Y eso siempre es un poco difícil porque la mayoría de las visas no permiten doble intención. Entonces, una vez que has iniciado un trámite de residencia, es muy difícil extender una visa no inmigrante. Las visas O, E, L y H son las únicas que podemos tener con cierta seguridad una visa inmigrante en trámite y extender, pero el resto se complica. Ni hablar de las B1, B2. Ni hablar. Las personas que están con B1, B2, les estoy diciendo que si no pueden conseguir otra vía para estar acá, deberían regresar a su país y esperar el proceso consular cuando se reabran los números. ¿Y cuál sería esa otra vía para estar aquí? Bueno, a veces tengo personas que pueden cambiar a visa estudiante. Si tienen talento, puedo hacerle la visa de talento. Si quieren hacer una inversión, podemos hacer visa de inversión. Estudiamos cada caso con su perfil a ver qué oportunidades hay. Porque siempre hay oportunidades, por eso usted debe tocarle la puerta a la doctora Canero. inmigraya@canerofadul.com. Puede escribir allí. O puede llamar al 305-579-9218. Le voy a repetir, 305-579-9218. Y usted le dice a la doctora Canero que está llamando de mi parte y la primera consulta es gratis. Así es. Michelle, mil gracias por venir en la mañana de hoy. Siempre es muy grato conversar contigo y uno se entera de lo bueno de conversar contigo es que siempre hay una posibilidad para resolver. Es lo que busco hacer, soluciones donde pueda. Muchísimas gracias, Michelle. No, gracias a ti. Michelle Canero de Canero Fadul Immigration. Son las 10:35 de la mañana. Leo que el fiscal general Tarek William Saab informó ayer que subió a 80 el número de detenidos por la presunta vinculación con la trama de corrupción. Esto en el Twitter, pero entiendo que luego bajó el número. Vamos a Caracas, allí en la línea telefónica está Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio, muy buenos días. Buen día, César Miguel. Saludos. Gracias por atendernos. ¿Cuántos detenidos realmente hay? Bueno, fíjate que esta operación se lleva a cabo con una opacidad tal que aquí uno tiene que ir pescando en los reportes que dan los voceros que se han constituido, digamos, en los últimos días. Freddy Bernal, por ejemplo, hablaba el fin de semana de 67 detenciones. Y el fiscal designado por la extinta ANC, Tarek William Saab, dice antier que fueron 80, 81. Están deteniendo gente casi todos los días. De manera que esa es una cifra parcial y uno debe tomarla, digamos, como algo del momento. Eso quiere decir que en menos de 48 horas privaron de libertad a unas 14 personas. Javier Ignacio, opina Bernal, opina Saab y opina también Diosdado Cabello. ¿Realmente quién está manejando esto? Esto que llaman la razzia por la corrupción. Este es un punto interesante
César Miguel, nosotros en la última columna que hemos publicado en Tal Cual y en Runrunes, hacemos un símil con aquella etapa de las fiestas de matrimonio en las que todo se desordena, las que llamamos la hora loca. Porque, bueno, el 17 de marzo, hace ya más de un mes, la vocería la tenía Maduro. Y nos enteramos del inicio de la operación porque la Policía Nacional Anticorrupción, que es un órgano creado por Miraflores, emitió un comunicado. Nos enteramos de la existencia de la segunda fase porque la misma policía lo indicó de esa forma 15 días después, el 29 de marzo, 30 de marzo. Pero a partir de allí, César Miguel, esto ha ocurrido un proceso interesante. Maduro no es que ha perdido el control de la operación, pero ya no está encima del asunto como estaba en los primeros momentos. Además de eso, la Policía Nacional Anticorrupción ya no realiza, digamos, no lleva toda la carga de las diligencias. De hecho, Ni siquiera está entrándole una llamada a Javier Ignacio. ¿Estás con nosotros, Javier Ignacio? Javier Ignacio. Se le cayó la llamada a Javier Ignacio. Sabemos que González López le rinde cuenta. Sí, Javier Ignacio. A Diosdado Cabello. Sí, disculpa, Javier Ignacio, que es que te perdimos por unos segundos cuando te entró una llamada allí. ¿Podrías repetir? Estabas explicando que Maduro, en medio de esta hora loca, ha perdido ya el control y dijiste la Policía Nacional Anticorrupción no maneja toda la operación. Hasta ahí te pudimos escuchar. No, de hecho, César Miguel, lo que estábamos diciendo es que el SEBIN es ahora el órgano de mayor protagonismo. No quiere decir que la PNA no haga nada, no, pero ha pasado a un segundo plano. El SEBIN custodia a los presos, además da la instalación en la que se llevan a cabo las audiencias, es decir, todas estas audiencias están llevándose a efecto adentro del helicoide, en la misma sala donde se llevó a cabo el juicio de Gedeón. Y entonces González López, el general González López, es ahora, digamos, un factor muy importante dentro de esta operación. Varias fuentes lo han señalado. A Tarek El Aizami, por ejemplo, lo fueron a buscar en una comisión del SEBIN, allí a la vivienda donde él está en Fuerte Tiuna. Lo llevaron presuntamente para interrogarlo. Hay quienes dicen que él está, entre comillas, cooperando. Pero bueno, en todo caso, lo buscaron allá, se lo llevaron y luego lo volvieron a traer a Fuerte Tiuna. De manera que el SEBIN es ahora el que tiene el mayor protagonismo, y esto además coincide con eso que estábamos hablando de que Maduro como que dio un paso atrás. Desde luego que está decidiendo las cosas gruesas, por ejemplo, la detención de Álvaro Pulido. Eso es un hecho demasiado importante como para que Maduro no lo decidiera. Pero, por ejemplo, estos allanamientos que se están llevando a cabo en ventas de carros, estos allanamientos en oficinas de abogados, eso no, Maduro ya no lo supervisa, de manera que hemos entrado en una etapa más opaca y por lo tanto más peligrosa de esta operación. Ventas de carro y oficinas de abogados, ¿cómo es eso, Javier Ignacio? Bueno, estamos en una etapa en la que, bueno, supuestamente el SEBIN está indagando en torno al destino que ha tenido el dinero, no solamente de esta trama PDVSA Cripto, no solamente de cartones de Venezuela, sino también de lo que alguna persona ha denominado los testaferros de los testaferros. Y desde luego allí, bueno, está la cantidad de diligencias que el control por parte de Miraflores ya no es tal. Las fuentes me indican que González López lo que hace es reportar a diario lo que ha hecho, es decir, ya da los hechos cumplidos. De manera que la capacidad de decidir de Maduro, desde luego que se mantiene, pero ya él no está encima de la operación como era en la primera fase. Y esto comporta un peligro, César Miguel, similar al que hubo en las etapas de la conflictividad política de calle. Cuando había las manifestaciones, bueno,
SEBIN y contrainteligencia militar actuaban. SEBIN y contrainteligencia militar, por ejemplo, se podían llevar a una persona y la desaparecían durante varios días, extorsionaban a sus familiares. En fin, estas cosas sucedían, allanaban las casas, se llevaban cosas que luego no reportaban en los expedientes. Todo eso está en la misión de determinación de hechos de la ONU. Sí. Eso mismo está pasando, está comenzando a suceder aquí con motivo de esta operación anticorrupción. Desde luego, la gente se preguntará, los que oyen esto en otras partes del mundo, que no sea Venezuela, ¿qué pasa con el fiscal? Bueno, el fiscal en Venezuela, primero que ha sido designado por una entidad promovida por el Ejecutivo, de manera que él no tiene ninguna independencia de criterio. Pero además de eso, es que, por lo que nos hemos enterado, de los 5 fiscales que nombra inicialmente Tarek William Saab, solo 2 están actuando porque González López así lo ha determinado. Y entonces, imagínense, 80 detenidos, 80 y los que vengan después, cada uno requiere una imputación, un acto de imputación formal, cada uno de ellos requiere después una acusación con hechos individualizados. Desde luego que esa carga de trabajo que hemos denominado titánica en una operación de corrupción, que son investigaciones por lo usual extremadamente complejas, va a ser muy difícil que estos 2 fiscales puedan marcar una diferencia con respecto a lo que les venga hecho desde el SEBIN. Javier Ignacio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Saludos. Javier Ignacio Mallorca, desde la ciudad de Caracas, tiene un portal muy importante, muy destacado, que es Crímenes y Castigo. Crimen sin castigo. Son las 10:44. Una pausa, ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:47 de la mañana. Vamos a la cruda realidad, vamos a Ucrania, en la ciudad de Zaporilla está el periodista Oleksiy Otkidach. Oleksiy, buenos días, buenas tardes por allá, gracias por atendernos. Hola, buenos días a todos y a todas, buenos días, señor César. Oleksiy, has estado cerca del frente en estos días. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has encontrado? Bueno, básicamente, si hablamos de la parte civil, la gente sigue sufriendo los mismos daños que siempre. Estuve hoy, por ejemplo, en la ciudad de Orikhiv, en la región de Zaporilla, en el sur de Ucrania, justo como 5 kilómetros desde la línea de frente, y siguen los golpes todo el día. Cada hora, cada 30 minutos escuchas una llegada de un proyectil de artillería o una bomba de aviación. Entonces, en ese sentido no ha cambiado nada. Y les puedo decir que en toda la zona de Ucrania, del sur y del este, llueve a cántaros durante esta semana. Y eso dice mucho, por ejemplo, sobre las ofensivas que intenta lanzar Rusia, o eso dice también mucho sobre las hipotéticas ofensivas que Ucrania podría lanzar en estos momentos. Con estas lluvias, con ese clima, es imposible lanzar con escala ofensiva y mover una cantidad de tropas grande. Entonces, en las semanas que vienen con ese clima, no esperamos nada de actividad bélica muy activa en esas zonas. ¿Por cuánto tiempo más está el pronóstico del tiempo para esas lluvias? Yo creo que por lo menos hasta el fin de esta semana, entonces 2-3 días más, y entendemos que para que se seque el terreno también tienen que pasar como 2-3 días más. Entonces, una semana por lo menos no vamos a ver ninguna ofensivas muy activas y muy grandes. Oleksiy, he leído que el gobierno de Ucrania reconoce que le cuesta mantener la defensa de Bakhmut. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en ese sentido, yo creo que este reconocimiento ya tenemos desde hace mucho, pero al mismo tiempo seguimos controlando las rutas de suministros hacia Bakhmut, y en algunos lugares el ejército ucraniano pudo empujar un poco las tropas rusas para asegurar estas rutas. Y gracias a esto, la ciudad sigue resistiendo. Rusia sí controla buena parte de la ciudad, pero el ejército ucraniano sigue resistiendo ahí. Y por eso seguimos ahí luchando, gastando muchos recursos rusos en esa zona. Sí, obviamente tenemos muchas pérdidas y gastamos también mucho material bélico,
pero digamos, en una trampa del combate así urbano, los rusos pierden mucho más. ¿Qué se sabe? Que se pueda saber, porque todas estas cosas son secretos, evidentemente, pero se había hablado mucho de la contraofensiva ucraniana para la primavera y ahora parece que va a quedar retrasada para el verano. ¿Has tenido alguna información al respecto? Aquí entendemos que para, digamos, esconder alguna información, para camuflar esa contraofensiva, tenemos mucho ruido informativo. Sí. Todo el mundo está hablando dónde, cómo, cuándo, cuánto va a ser esa contraofensiva, cuántas tropas, cuántos tanques, aviones, etcétera. Y en esas condiciones es imposible prever cualquier cosa. Claro. Todos entienden que sí va a ocurrir algo, pero nadie sabe exactamente. Y al mismo tiempo recordemos el año pasado. Desde julio o junio, el gobierno ucraniano decía de forma muy activa que vamos a reconquistar Jersón hasta el fin de verano. Finalmente lo que vimos fue una contraofensiva relámpago, una contraofensiva que nadie esperaba en Kharkiv, en el norte. Y luego, en octubre-noviembre, la contraofensiva en Jersón, en el sur. Lo que significa que el Estado Mayor de Ucrania sabe organizar las operaciones donde nadie espera. Y yo estoy seguro que esta vez también vamos a ser muy sorprendidos y el golpe será en un lugar que no imaginamos. Ya. Oleksiy, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias, un abrazo, hasta luego. Oleksiy Oktydar desde Zaporizhia, en Ucrania. Son las 10:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? César, al menos 2 muertos por tornados que han ocurrido en Oklahoma. Las muertes se informaron en o cerca de Cole, una ciudad de 600 personas al sur de la ciudad de Oklahoma, dijo la policía. El sistema meteorológico era peligroso en parte porque se comportaba erráticamente, según lo que dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Los equipos de rescate y recuperación continúan buscando pequeñas comunidades en el área metropolitana de la ciudad de Oklahoma y sus alrededores en el día de hoy, después de que al menos, como dije, 2 personas murieran cuando empezó la tormenta y el sistema generó tantos tornados en el área. Hoy es el Día de la Lengua China en Naciones Unidas. El 20 de abril se celebra el Día de la Lengua China con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de Naciones Unidas. Y hoy, 20 de abril, escuche usted esto, es el Día Mundial de la Marihuana. Leo acá. Una planta que ha causado una profunda polémica debido a su uso y efectos en el cuerpo humano y en la sociedad. El origen de esta fecha se remonta al año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California, denominado Los Waldos, se reunían a una hora fija al terminar sus clases a fumar marihuana. Eso lo hacían a las 4:20 de la tarde. Estableciendo así que el día 20 del mes 4, en Estados Unidos, qué locura, en Estados Unidos el mes va antes del día. Por eso 4:20 es abril 20. Entonces quedó establecido como el Día Mundial de la Marihuana. De hecho, el número 420 es un código reconocido mundialmente para referirse a la marihuana. ¿Qué tal? En fin, 10:54. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.